vamos a desarrollar la demostración de que si un conjunto producto entre dos conjuntos A y B es vacío, eso va a ser si y solo si alguno de los dos conjuntos es vacío. Es decir, o A es vacío o B es vacío. Bueno, a veces cuando uno hace demostraciones conjuntistas, bueno, para esto tenemos que recurrir a todas las definiciones que hemos visto, también a leyes lógicas. A veces cuanto más triviales parecen, es decir, cuanto más obvias parecen, más difíciles resultan de demostrar, de desarrollar. Entonces, bueno, intentaremos hacer un desarrollo paso por paso a partir de las distintas propiedades y leyes que surjan, según ya hemos comentado. Bueno, lo primero que hay que observar acá es lo que queremos demostrar es un bicondicional. Y siempre que queramos demostrar un bicondicional, nosotros deberíamos recurrir a una equivalencia del condicional que conocemos a partir de las leyes lógicas, que es que esto implica esto otro y recíprocamente esto otro va a implicar esto primero. Es decir, lo primero que podemos decir es que decir esto equivale a decir que A producto B es vacío, implica que A es igual a vacío, que A es igual a vacío, o B es igual a vacío, y recíprocamente tengo que probar que si A es vacío o B es vacío, entonces el producto cartesiano de A por B también va a ser vacío. Entonces, la situación de demostrar este bicondicional, este sí y solo sí, implicará que yo demuestre este primer término de la conjunción y este segundo término de la conjunción. Acá podemos justificar esta primera transformación por equivalencia o definición del bicondicional. ¿Sí? Bien, no vamos a indicar, no vamos a escribir las leyes lógicas. Se entiende que para poder comprender esta demostración hay que tener algo de base, de lógica y de conocimiento de conjuntos, ¿no? Bien, por lo cual tendremos que demostrar esto, por un lado, llamémoslo 1, y esto, por otro lado, llamémoslo 2. Entonces, comencemos. Vamos a intentar demostrar 1. Bueno, observen, lo que tengo que probar es un condicional. Siempre que nosotros queramos probar un condicional, estamos asumiendo que el antecedente es verdadero y en base a eso queremos probar el consecuente. Es decir, es como que estamos asumiendo, si nosotros quisiéramos darle a esta expresión, la estructura de un teorema, que esta es nuestra hipótesis, es decir, este es nuestro dato conocido, y en base a los datos de la hipótesis, nosotros queremos llegar a demostrar la tesis, es decir, que se llamaría tesis. Entonces vamos a estructurarlo de esa manera. Vamos a decir, hipótesis va a ser que el producto cartesiano entre A y B es vacío, y mi tesis es que A va a ser vacío o B va a ser vacío. Y bien, esto, tanto la hipótesis con la tesis, con todas las definiciones que ella conllevan, ¿no? Porque el hecho de decir que el producto cartesiano entre A y B es vacío, por definición de igualdad entre conjuntos, esto equivale a decir, a proponer dos cosas. Por un lado, que el producto cartesiano entre A y B está incluido en vacío. Y por otro lado, que el vacío está incluido en el producto cartesiano de A por B. ¿Sí? Esta proposición viene por
definición de igualdad entre conjuntos, ¿sí? Es decir, esto yo lo puedo afirmar por, permítanme el abuso de notación, lo voy a escribir así, quizás no es lo más riguroso, pero bueno, como para más o menos no extendernos demasiado y poder ir avanzando con la demostración, ¿sí? Entonces esto por definición de igualdad entre conjuntos. Observen que esta igualdad es trivial, porque nosotros ya sabemos que el vacío está incluido en cualquier conjunto. Esta igualdad, perdón, esta inclusión es trivial, porque por propiedad de inclusión el vacío está incluido en cualquier conjunto. Esta inclusión ya no es trivial, pero es un dato que nosotros estamos asumiendo como conocido. Y, de hecho, la situación de decir que el producto cartesiano entre A y B es vacío equivale a decir, por definición de inclusión, que si hay un elemento del producto cartesiano, recordemos que el producto cartesiano tiene como elementos pares ordenados, entonces ese elemento va a estar en el conjunto vacío. Bueno, me quedo acá medio superpuesta a la justificación anterior, ¿sí? Bien, esta equivalencia la podemos decir por definición de inclusión. Bueno, perfecto, esto entonces será nuestra hipótesis. Digamos, todo esto será nuestra hipótesis. Esto sabemos o asumimos que es verdadero, porque la hipótesis la asumimos verdadera, y esto también lo asumimos verdadero, pero además de asumirlo sabemos que esto va a ser verdadero, sin depender de nada, ¿sí? El vacío va a estar incluido en cualquier conjunto. Y por otro lado, la tesis, por el mismo motivo que la hipótesis, es decir, demostrar que es vacío, vamos a escribir acá que equivaldría, vamos a escribirlo con el color de 1. ¿A qué equivaldría demostrar que A es igual a vacío? O sea, para yo decir que A es igual a vacío, lo que tengo que demostrar es que A está incluido en vacío y vacío incluido en A. Y para decir que B es igual a vacío, lo que tengo que demostrar es que B está incluido en vacío y el vacío está incluido en B. Bien, estas dos situaciones son triviales, ya sabemos que se cumplen porque el vacío está incluido en cualquier conjunto, por lo tanto, demostrar que A es vacío quedaría reducido a probar que A está incluido en vacío. Lo mismo con B, ¿sí? Y esto estamos en disyunción, ¿no? Bueno, perfecto. Vamos a entonces intentar la demostración de la proposición 1. Bien, para demostrar, la idea de llegar a una demostración deductivamente correcta es siempre tomar como dato, quizás no al principio, pero en algún momento tomar como dato lo que nosotros asumimos cierto de la hipótesis y soportándonos en ese dato, es decir, con el aporte de ese dato nosotros podamos probar o podamos llegar a la tesis, ¿sí? Noten lo que nos está diciendo la hipótesis, ¿sí? Es decir, nosotros sabemos, a ver, voy a hacer algún bosquejo por acá. Sabemos por hipótesis, sabemos lo siguiente, ¿no? Que si hay un XY que pertenece al conjunto producto, A por B, ese XY va a pertenecer a vacío. Eso lo sabemos por hipótesis. Y también sabemos, por definición de conjunto producto, que si X pertenece a A, que X pertenece a A e Y pertenece a B, es lo mismo que decir que XY pertenece al producto de A por B. Justamente esto por definición de conjunto producto. Es decir, esto implicará que el par XY pertenezca al vacío. Entonces acá justificamos, decimos por definición de producto cartesiano.
o bien por definición de conjunto producto. Entonces, observen a qué nos queda reducida la hipótesis. La hipótesis queda reducida a esto. Y esto es un condicional que, como es, digamos, la hipótesis un poco desglosada, pero la hipótesis al fin es un condicional que sabemos que tiene que ser verdadero. Ahora vamos a profundizar un poco la observación de la hipótesis. Nosotros sabemos que esto va a ser falso, dado que toda relación de pertenencia hacia el conjunto vacío es falsa, porque el conjunto vacío es el conjunto sin elementos. Por lo tanto, también sabemos, dado que el condicional asumimos que tiene que ser verdadero, que el antecedente tiene que ser falso. Pues falso implica falso, será verdadero, es decir, estaríamos asumiendo nuestra hipótesis verdadera. Entonces, fíjense, por hipótesis, por definición de conjunto producto, tenemos eso. Sabemos entonces que X pertenece a e Y pertenece a B es falso, por lo dicho recién. Bien, en general no tenemos que perder nunca de vista a lo que queremos llegar. O sea, yo quiero llegar a que A es igual a vacío o B es igual a vacío. O sea, en principio necesitaría llegar, dado que vamos a llegar a partir de recursos de utilización de leyes lógicas, necesito llegar a esto o necesito llegar a esto otro, ¿no? Porque esto lo tenemos porque dijimos que son dos relaciones triviales, se cumplen siempre, son siempre verdaderas. Bien, bueno, entonces dijimos que esto es falso. Ahora vamos a tratar de meternos un poquito acá y ver, para que esto sea falso, cuáles son las distintas posibilidades. Bien, veamos. Supongamos caso 1. Es decir, lo que yo ahora voy a hacer es un análisis exhaustivo de que esto sea falso. Caso 1. Es una conjunción, ¿no? Sabemos que la conjunción es falsa cuando alguno de los dos es falso o ambos falsos, ¿no? Entonces, caso 1, digamos que X pertenece a A sea falso. Si X pertenece a A es falso, entonces, ¿sí? Está claro que si X pertenece a A, valida la hipótesis, ¿no? Si X pertenece a A es falso, valida la hipótesis, porque esto es falso, por lo tanto será todo falso, e hipótesis verdadera. Entonces decimos, si X pertenece a A es falso, también podremos decir que X pertenece a queremos llegar a que A es igual a vacío, ¿sí? Entonces podemos decir que si X pertenece a entonces X pertenece a vacío, también va a ser falso. También va a ser falso, no, justamente va a ser verdadero. Digamos, este agregado es un agregado a conveniencia porque yo sí tengo que tener en cuenta a lo que quiero llegar, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que X pertenece a A es falso. Por lo tanto, falso implica lo que sea, sabemos que va a ser verdadero, sin importar el valor de verdad de esto, ¿no? Que dicho sea de paso, el valor de verdad de esto lo conocemos. Por lo tanto, si X pertenece a A, entonces X pertenece a vacío es falso, sabremos que dije, si X pertenece a A, entonces X pertenece a vacío es verdadero, sabemos que A va a estar incluido en vacío. Esto por definición de inclusión. Es decir, de esto, que es verdadero, por equivalencia podemos llegar a esto. ¿Vamos bien? Y además tenemos, fíjense a lo que estamos intentando llegar, ¿verdad? Ya hemos llegado a esto. A que A esté incluido en vacío. ¿Ven? Yo estoy queriendo probar que A sea igual a vacío. Ya logré que A esté incluido en vacío. Es decir, logré probar esto. Esto.
Necesito para llegar a esto agregar que el vacío esté incluido en A. Pero el vacío está incluido en A. Esto es cierto por propiedad de vacío, ¿verdad? Es decir, el vacío está incluido en cualquier conjunto. Por lo tanto, esta conjunción va a ser siempre verdadera. Entonces esto lo decimos por definición de inclusión. Digamos, esta implicación va por definición de inclusión. Y esto, vacío incluido en A, por propiedad de conjunto vacío. Bien, y si digo que A está incluido en vacío y el vacío está incluido en A, entonces puedo afirmar A es igual a vacío. ¿Esto por qué? Por definición de igualdad de conjuntos. Entonces vean, nosotros llegamos ya a probar, llegamos a esto, pero nosotros tenemos que llegar a toda la tesis, ¿verdad? Ahora fíjense que si A es igual a vacío, entonces yo puedo decir que A es igual a vacío o B es igual a vacío. Esto lo puedo afirmar por una ley lógica que se llama ley lógica de adición, que nos dice que si yo tengo una proposición cualquiera, entonces eso me genera esa proposición u otra cualquiera. Esto lo hicimos por conveniencia, ¿verdad? Con lo cual, he llegado a la tesis. Por lo tanto, estoy a punto de probar, vean lo que estamos, ¿no? Estoy queriendo demostrar la relación 1, que la relación 1 venía de acá, ¿no? Digamos, era todo esto que vemos ahí. ¿Por qué digo estoy a punto? Porque en realidad, para poder concluir con esta demostración, me está faltando, fíjense cómo iniciamos nosotros. Yo estoy proponiendo que esto es falso, esto es cierto, esto es falso por hipótesis, y estoy intentando hacer un análisis exhaustivo de los casos donde esto es falso. Ya tomé una posibilidad, que X pertenece a A sea falso. Ahora bien, la otra opción sería que X pertenece a A sea verdadero. Veamos caso 2 entonces. Y fíjense que... Perdón, no se fijen nada. Ahora veremos el caso 2. Caso 2. Bien, el caso 2, supongamos que X pertenece a A sea verdadero. Si X pertenece a A es verdadero, es decir, vean nuestro punto de partida, ¿no? Esto. Yo sé que esto por hipótesis es falso. Si este término de la conjunción es verdadero, entonces, para que justamente eso valide mi hipótesis, es decir, que todo esto sea falso, necesito sí o sí que I pertenezca a B sea falso. Es decir, que yo tengo que decir, si X pertenece a es verdadero, entonces que I pertenece a B tiene que ser falso. ¿Esto por qué? Por tabla de verdad de la conjunción para validar hipótesis, ¿no? Bien, y fíjense, el hecho de que yo diga que I pertenezca a B es falso, si yo digo que I pertenece a B es falso, vayamos entonces a lo que yo quiero probar, ¿no? Que I pertenezca a B es falso, significaría... ¿Dónde estamos? Espera, subo un cachito. Significaría que yo estaría teniendo acá que este sea falso. Fíjense lo que yo quiero probar, ¿no? Que B igual vacío. O sea, yo estaría queriendo lograr en algún momento que B esté incluido en vacío.
Ahora, si Y pertenece a B es falso, con una lógica análoga al desarrollo que hicimos nosotros recién. En el caso de que partimos que X pertenece a es falso, yo podría decir que Y pertenece a B. Entonces, Y pertenece a vacío es verdadero. ¿Sí? ¿Por qué? Bien, primero, porque al ser un condicional de antecedente falso, el condicional va a ser verdadero sin importar el valor de verdad del consecuente. Por lo tanto, y aún sabiendo que este consecuente también es falso, este condicional va a ser verdadero. ¿Sí? Entonces, podemos decir que B va a estar incluido en vacío. Esto por definición de inclusión. Pero además sabemos que por propiedad de vacío, el vacío está incluido en B. Esto también va a ser cierto, ¿sí? Esto por propiedad de inclusión. Y si tenemos que B está incluido en vacío y el vacío incluido en B, entonces tenemos que B va a ser igual a vacío, ¿sí? Esto por definición de igualdad entre conjuntos. Si tengo un conjunto incluido en otro y la inclusión se da de manera recíproca, significa que los conjuntos van a ser iguales. Esto por definición de igualdad entre conjuntos. Bueno, fíjense que, digamos, más allá de esta vuelta inicial, el razonamiento a seguir para probar esta otra posibilidad es análogo a lo que ya hicimos, ¿no? Bien, entonces, y por último, nosotros podemos decir que por adición, digamos que ya sé que B igual vacío es cierto. Por lo tanto, yo puedo decir que B igual vacío o A igual vacío. Bueno, dos veces. Yo puedo decir que A igual vacío o B igual vacío por adición. Con lo cual ya quedaría demostrado el caso 1. ¿Por qué? Porque yo he partido de datos provistos por hipótesis y he probado la tesis, he llegado a la tesis. Y además he analizado la totalidad de los casos posibles que me validen la hipótesis. Entonces, luego, he probado uno. Recordemos que haber probado uno significa que yo probé que si el conjunto producto A por B es igual a vacío, entonces A igual vacío o B igual vacío. ¿Sí? Esto a modo de aclaración. Bien, fantástico. Vamos a ver al principio, a ver qué nos falta, ¿no? Entonces recordemos, yo quiero probar esta equivalencia. Probar esta equivalencia implica probar estas dos implicaciones. Ya he probado la primera. Bien, vayamos a probar la segunda. Bien, entonces, pruebo 2. O sea, la segunda me dice que si A igual vacío, la escribo acá para no tener que andar volviendo nuevamente a la página anterior, ¿no? La segunda me dice que si A igual vacío o B igual vacío, entonces el producto cartesiano A por B también será igual a vacío. Bueno, observen con una idea estructural similar a la anterior, tengo que probar un condicional. Para probar el condicional asumimos verdadero el antecedente y necesito
llegar al consecuente. O sea, asumo esto como hipótesis, es los datos que tengo ciertos, y esto como tesis, a esto quiero llegar. Entonces, vamos a darle la estructura similar a la que adquieren los teoremas, ¿sí? Mi hipótesis será que A es igual a vacío o B igual a vacío. Y mi tesis será que A por B es vacío, ¿sí? Bien, no lo volvemos a escribir, pero tal como escribimos antes, decir que o sea, para probar que A por B es vacío, tengo que probar que A por B está incluido en vacío y vacío incluido en A por B, ¿sí? Bien. Demostración. Bueno, nuevamente, asumimos la hipótesis verdadera, justamente ese va a ser nuestro sustento para probar este teorema o para llegar a la tesis. Nuestra hipótesis es una disyunción, entonces nuevamente vamos a analizar exhaustivamente los casos que me hagan verdadera la hipótesis. Veamos, caso 1. Caso 1. Supongamos que A igual vacío es verdadero. Bien, que A igual vacío sea verdadero significa que A está incluido en vacío y vacío está incluido en A. Esto por definición de igualdad entre conjuntos. ¿Sí? O sea, esta igualdad implica o equivale a una implicación recíproca, es lo que estamos diciendo. Bien, perfecto. Por lo tanto, de esto podemos sacar que A está incluido en vacío. Esto por una ley lógica de simplificación. Bien, veamos a lo que queremos llegar. Digamos, propongamos la equivalencia que nos va a permitir llegar a esto. Llegar a esto o a esto llegaremos diciendo A por B incluido en vacío y vacío incluido en A por B, ¿sí? Bien, que A por B incluido en vacío en realidad es lo importante que tenemos que probar, porque esto es una relación trivial, esto es cierto, o sea, sabemos que el vacío está incluido en cualquier cosa, y me lo estoy desglosando así para ver cómo me oriento, porque me parece que esto ahora estoy pensando no me va a servir para nada, me parece, ahora vemos. O sea, entonces para esto lo que tengo que decir es que si X pertenece a A e Y pertenece a B, entonces XY pertenece a vacío, ¿sí? Perfecto. Bien, entonces sí, me va a servir. Ahora que veo me va a servir. O sea, nosotros estamos diciendo que esto es algo verdadero, ¿no? Porque estamos haciendo una transformación sobre la hipótesis que es verdadera. Bien, ¿cómo continuamos? Esto por definición de inclusión me permitiría decir que si X pertenece a A, entonces X pertenece a vacío. Bueno, esto decíamos por definición de inclusión. Vuelvo a destacar qué es lo que nosotros necesitamos lograr, ¿no? Yo necesito lograr esto. Es decir, mediante una cadena deductiva de cosas verdaderas necesito llegar a esto, ¿sí? Bien, a ver, examinemos un poco este condicional.
vean que este condicional, que nosotros estamos asumiendo como verdadero, ¿sí? Eso desde ya, estamos formulando proposiciones verdaderas, es un condicional que tiene un consecuente falso. ¿Sí? Por lo tanto, para que este condicional sea verdadero, X pertenece a, claramente tiene que ser falso. ¿Sí? Es decir, ahora me estoy metiendo en un desglose de este verdadero. ¿Sí? Yo sé que X pertenece a, para que esto se cumpla, tiene que ser falso. Miren, ya tengo esto. Y tengo esto que es falso, ¿ven? Tengo esto que es falso. Entonces, noten un poquito cómo estaría quedando el juego de la tabla de verdad que tenemos acá, ¿no? Si esto es falso, que dicho sea de paso es la tesis, o sea, es a lo que yo quiero llegar. Si esto es falso, yo ya sé que esto va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque a proposición falsa, conjunción falsa, antecedente falso, condicional verdadero. Entonces ya lo probé. Simplemente lo que tengo que hacer es continuar deduciendo hasta llegar a esto. ¿Y cómo continuamos deduciendo? Y bueno, miren, yo puedo decir que entonces, decir que X pertenece a A e Y pertenece a B, también es falso. ¿Sí? Bien, a ver, este es falso, ¿por qué lo puedo afirmar? Por tabla de verdad del condicional. Y este falso lo puedo afirmar por tabla de verdad de la conjunción. O también lo puedo afirmar porque el falso es el elemento absorbente de la conjunción. Eso lo sabemos, ¿no? Al haber un componente falso, toda la conjunción va a ser falsa. Bien, y entonces, si digo X pertenece a e Y pertenece a B, implica que XY pertenece a vacío, va a ser algo verdadero, ¿sí? Es decir, esta proposición, esta implicación, es una implicación verdadera. ¿Por qué? Bueno, derivamos por tener antecedente falso. Ya sabemos que es verdadera. Sin importarnos el valor de verdad del consecuente, ¿no? Que en este caso también será falso. Entonces no tienen lo que llegué. Llegué a lo que necesitaba llegar. Donde esto, bueno, o sea, esto surgió como un invento, entre comillas, pero este invento viene por necesidad y es mediante una cadena deductiva válida. Entonces llegué a esto. Y si llegué a esto, puedo decir que A producto B está incluido en vacío. ¿Sí? Por definición de inclusión, digámoslo. Entonces, bueno, a ver acá podemos hacer un pasito intermedio. Esto XY pertenece a A por B, o A producto cartesiano B, implica que XY pertenece a vacío. Esto es por definición de conjunto producto o producto cartesiano, ¿no? O sea, esto lo transformamos en esto por definición de producto cartesiano. Entonces, el producto cartesiano de A por B va a estar incluido en vacío. Esto por definición de inclusión. Bien, llegué a esto. Para poder llegar a que el producto cartesiano A por B es igual a vacío, que es nuestra tesis, yo ya logré esto. Me está faltando formular esto. Pero esto, como les decía, es trivial, ¿no? Porque el que el vacío esté incluido en A por B es una verdad por propiedad de vacío. Entonces vamos a comentarlo.
además, sabemos que el vacío está incluido en producto cartesiano de A por B. A ver, llamemos a esto 2, a ver, vamos, llamémoslo así, 2A, y llamemos a esto 2B, ¿sí? Entonces, además sabemos que el vacío está incluido en A por B, esto por propiedad de conjunto vacío, del conjunto vacío. Y bueno, con esto, digamos, por lo que sería la proposición 2A y la proposición 2B, entonces, como tenemos la inclusión recíproca, tendremos que A por B va a ser igual, es decir, el producto cartesiano entre A y B va a ser el vacío. Esto por definición de igualdad, ¿no? Bueno, estoy perdiendo demasiado tiempo en escribir las justificaciones. Ya que lo venimos haciendo, terminemos haciéndolo. Esto por definición de igualdad entre conjuntos. Bueno, perfecto. Entonces ya casi tenemos probado 2, pero fíjense que casi tenemos probado 2, pero me falta. ¿Por qué? Porque me estaría faltando. Yo tomé un caso que me valida la hipótesis. Vamos a tomar la otra posibilidad. La otra posibilidad sería que A igual vacío sea falso. Bien. Entonces, bien. Digamos, caso 2. Caso 2 es que A igual vacío es falso. Ahora bien, si A igual vacío es falso, veamos nuestra hipótesis, y recordemos el principio de que la hipótesis, es decir, mi punto de partida tiene que ser algo verdadero. Que A igual vacío sea falso, para que la disyunción sea verdadera, significa que B igual vacío tiene que ser verdadero. Entonces yo puedo decir que A sea vacío es falso, entonces, por ese motivo, B igual vacío tiene que ser verdadero. Y bueno, fíjense, no lo voy a continuar porque vamos a perder un tanto más de tiempo y en realidad la demostración, es decir, partiendo de que B igual vacío es verdadero, voy a llegar a que A por B es igual a vacío, acá me faltó tachar, o sea, indicar el símbolo de vacío, es decir, vamos a llegar a que A por B es vacío, fíjense, con un procedimiento similar, solo que yo estaría, esperen, ¿dónde está el caso 1? Caso 1, acá está. O sea, todo el recorrido para la demostración del caso 2 es análogo. Fíjense que yo del caso 1 partí asumiendo uno de los términos de la disyunción verdadero, para que ese caso A igual vacío. Yo ahora estoy partiendo de que B igual vacío. Es decir, análogamente, mediante un procedimiento análogo, reitero, partiendo de que B igual vacío, esto, análogamente, me va a llevar a que el producto cartesiano de A por B es vacío, ¿no? Vamos a aclarar. Procedimiento análogo al caso 1. Bien, con lo cual hemos probado 2. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, justamente porque he probado de manera exhaustiva, es decir, para todas las posibilidades, que si tengo esto, entonces voy a tener esto.
Por lo tanto, he probado esta implicación. Bueno, concluimos entonces diciendo que habiendo probado 1 y 2, el 2 en romano, habiendo probado 1 y 2, entonces he probado finalmente que si el conjunto producto, que el conjunto producto sea vacío, eso se va a dar sí y solo si alguno de los conjuntos que intervienen en ese producto es vacío, ¿sí? Queda entonces demostrada esta relación bicondicional. Es una demostración tediosa, sí, es cierto. Entiendo también que cuanto más trivial parece, más difícil es llegar a una demostración. Entiendo también que se podía quizás, digo quizás porque bueno, lo he pensado también de la otra manera, pero como que hay cuestiones que no me cierran, pero quizás hubiera sido más corto demostrarlo a partir del absurdo, ¿sí? O sea, suponer que esto no se cumple, continuar con algún desarrollo y llegar en algún momento a alguna contradicción. Lo mismo para este caso. Pero bueno, eventualmente entiendo que esta sería una demostración válida y tediosa, sí, ¿por qué no? Pero válida al fin de la equivalencia que queríamos probar. Así que bueno, nada más por ahora. Nos vemos en alguna próxima presentación.